Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, brindando asesoría legal agraria completamente gratuita en un enfoque inmobiliario en esta ocasión. Y para este tema en especial, dejo a su disposición el teléfono 6692 25 59 25. Repito, 6692 25 59 25 para enviar algún mensaje, una llamada en relación a este tema en específico desde cualquier parte del país o del extranjero. El tema: 12 aspectos que las inmobiliarias deben saber sobre los solares o los lotes irregulares que pertenecen a ejidos o comunidades. Por equidad de género, cuando refiere a ejidatario, posicionario, desde luego que incluyo a la mujer, ambos géneros, pues nada más por cuestión de los tiempos, refiero a ejidatario, posicionario, etc. Para ponernos en contexto, número uno de los aspectos a conocer: ¿qué debemos de entender por solar? Un solar es una superficie medida en metros cuadrados de hecho. El tamaño en sí es variante, pero debe ser suficiente para que pueda ser habitado por una familia, principalmente. Ese solar, junto con los de al lado, conforman lo que es la cuadra, y la cuadra a su vez integran lo que es la zona urbana, el casco urbano, el asentamiento humano, el pueblo, pues, la ciudad que pertenezca al ejido o a la comunidad. Sumamente importante: el solar no puede estar ubicado dentro de una parcela, dentro de la zona parcelada, ni mucho menos dentro de las tierras de uso común, porque a pesar de que físicamente sí pudiera existir un solar ahí, no se le considera un solar que pertenezca pues a la zona urbana. Y hagan de cuenta que se cocina muy aparte cualquier situación, cualquier problemática que pudiera presentarse por un solar ubicado dentro de una parcela o dentro de la zona de uso común. El solar ubicado pues en la zona urbana tiene sinónimos, se le conoce por diferentes nombres, por ejemplo como lote, como predio, terreno, casa, domicilio, baldío cuando aún no ha sido construido o nada más está cercado, bardeado, o a veces ni eso. O también el posesionario le puede llamar propiedad. Pero ojo, aquí no se confundan, propiedad entre comillas aquí entre nosotros, porque obviamente el posesionario se refiere a él como si fuera ya su patrimonio, pero el detalle está que no está regularizado respecto a la propiedad. Y precisamente a manera de irnos poniendo en contexto, ¿a qué nos referimos con irregular? Significa que la propiedad de ese solar sigue perteneciendo al patrimonio del ejido o de la comunidad, que como persona moral tienen patrimonio. Y precisamente la zona de uso, la zona urbana, la zona de uso común, le pertenece en propiedad, en estricto derecho, al ejido o a la comunidad. En otras palabras, pues, aún no se ha regularizado, por eso le llaman irregular. Es decir, que no se ha generado un título de propiedad, no se ha generado escrituras de propiedad sobre ese solar. Por eso se le denomina irregular. Aspecto número 2 que deben de conocer: ¿el solar irregular se puede regularizar? Es pregunta. Respuesta: sí, pero siempre y cuando ya se haya celebrado una de las siguientes opciones con la finalidad de regularizarse. Por ejemplo, que se haya celebrado la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras. La más conocida es la del PROCEDE, Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Comunales. Esa asamblea es de formalidades especiales y siempre está a cargo para que puedan auxiliar la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional. Cuando concluye el procede, vino la continuación llamada Programa FANAR,
que significa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin regularizar. Concluyó ese programa y se llevaba un enfoque más a la zona urbana, precisamente a regularizar solares. Y actualmente está vigente el programa RAJAM, que significa Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios. Prácticamente tiene la finalidad de regularizar la zona urbana. Insisto en el punto. La segunda opción para regularizar es a través de lo que antes era CORET, la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra. Ahí entraban ejidos y comunidades también, hoy llamada INSUS, Instituto Nacional del Suelo Sustentable, que pertenece a la SEDATU, a través de programas de expropiación, regularización y venta del título de propiedad a favor de quien acredite que le pertenece. En ocasiones, tercera opción, los gobiernos estatales o municipales también entran al tema de regularizar la zona urbana en ejidos o comunidades con el mismo procedimiento de SEDATU. Ojo aquí, si no se ha celebrado ninguna de esas asambleas o ninguno de esos programas, ni le busques, no se va a poder regularizar en propiedad dicho solar irregular. O en su caso, si ya se celebró alguna de esas asambleas o alguno de esos programas se llevó a cabo y el solar en específico que te interesa no se regularizó, hay que investigar cuál fue el motivo. A veces hace falta nada más un mero trámite, casi administrativo. Otras veces hace falta un juicio, una demanda de resultado incierto, y esa es la importancia de que investigues, pues. Y mientras no se haya celebrado cualquiera de esas asambleas o cualquiera de esos programas, únicamente, tercer punto que debes de conocer, se podrá justificar la tenencia de la tierra, la posesión de ese solar irregular. Y para ello puedes disponer de los siguientes documentos, recalco, nada más para justificar la pura ocupación y hasta ahí. Por ejemplo, a veces promueven información ad perpetua, es decir, van con el notario, van con el juez menor, van con el juez civil de primera instancia, llevan 2 testigos con afinidad de que declaren un testigo de que efectivamente doña María tiene en posesión un solar con tales características, tales medidas y tal ubicación. Esa información luego la vacían a una escritura pública y la mandan a inscribir al registro público de la propiedad. Y a veces suponen que por el hecho de que ya se inscrita en el registro público de la propiedad, ya es propiedad privada, ya cuenta como escritura de propiedad, y no es así. Nada más es el puro acto para efectos, insisto, de posesión. Otras veces van y celebran un contrato de cesión de la posesión, contrato de compraventas, entre comillas, del solar irregular, lo ratifican con notario, o la típica constancia de posesión que expide el comisariado ejidal o comisariado de bienes comunales. Si está autorizado por la asamblea, si está autorizado el comisariado por el reglamento interno le da facultades, pues sí pudiera tener valor legal ese documento, pero nada más para efectos de posesión. Recalco mucho en ese punto para que no se confunda. Y sí, pudiera tener incluso efectos hacia terceras personas respecto a la posesión. Incluso esa clase de documentos que te acabo de mencionar, el Tribunal Agrario, como única autoridad competente para tratar asuntos y problemas de la posesión de un solar irregular, pudiera darle un valor legal respecto a resolver quién tiene mejor derecho a poseer ese solar. Y la propia asamblea puede también darle valor legal. Precisamente, ese es otro de los documentos. En una asamblea simple, esas asambleas que se celebran por segunda convocatoria, la asamblea puede determinar que le reconoce, le autoriza, le aprueba, le otorga su consentimiento a cierta persona, a cierta empresa, de que puede disponer del solar irregular como si fuera suyo.
como si fuera, pero en estricto derecho no lo es en propiedad, solamente en lo que respecta a la posesión. Y el otro documento, como ya te lo mencioné, puede ser el que emita el Tribunal Agrario. El Tribunal Agrario es competente para conocer de los conflictos de posesión de un solar irregular, de modo que puede dictar una sentencia, y en esa sentencia puede reconocer el Tribunal Agrario a quien le pertenece en posesión determinado solar. Y en una segunda categoría, respecto a documentos o formas de acreditar la posesión o buscar acreditarla, están de nueva cuenta las constancias del comisario de ejidal, pero son las constancias que nada más la firma el comisariado, a veces nada más el presidente, pero que no está facultado ni por el reglamento, ni mucho menos por la ley agraria, ni por su propia asamblea. Ellos por su cuenta expiden y venden constancias. Esas constancias, si no están autorizadas por la asamblea, insisto, tienen un valor legal casi nulo. La otra forma es cuando celebran por ahí el contrato de compraventa, entre comillas, entre el vendedor y el comprador respecto a un solar irregular. Ese contrato tiene valor legal casi nulo, muy limitado. No surte efecto hacia terceros, de hecho, nada más es ahí entre particulares. Y la última forma, que nunca la recomiendo, pero en la realidad existe, es cuando hacen tratos de palabras. De entrada, ni los tratos de palabra, mucho menos los contratos de palabras, no tienen valor legal ante la ley, ante la autoridad respecto a solares. Porque finalmente, por más irregulares que sean, son inmuebles. Y la ley es clara. Los códigos civiles son claros. Que tratándose de inmueble, el contrato debe constar por escrito. Así que más allá del uso y la costumbre, de que aquí la palabra vale, de que aquí la palabra es un honor, de que aquí la palabra se respeta, siempre recomiendo que por más informal que pueda ser el documento, quede una constancia por escrito. Aspecto número 4. El potencial, la plusvalía que pueda tener un solar irregular de un ejido o una comunidad. Depende de las siguientes cuestiones. Número 1. Si ya hay viabilidad para que esa zona se vaya a regularizar respecto a la propiedad. O si de plano no hay para cuándo. No hay interés. O los intereses se oponen, porque conozco varios ejidos así, se oponen a que se regularice. Con aquello de que quieren hacer negocios indebidos con la zona urbana irregular, con que quieren estar cobrando ellos el impuesto en lugar del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la plusvalía o el valor del potencial de ese solar va a depender, pues, que si queda de manera indefinida cuándo pudiera regularizarse esa zona, ya sea a través de una asamblea o a través de SEDATU, a través de algún gobierno estatal o local. El otro aspecto que también repercute, la ubicación del poblado. Es decir, no es lo mismo hablar de un solar irregular en las montañas de Guerrero que hablarlo de un solar irregular a orillas de la playa de un corredor turístico. Desde luego que los precios son incomparables. Y precisamente por el otro aspecto es ese, la ubicación de la zona, de la región donde esté ese ejido o esa comunidad. Puede que sea un municipio muy desarrollado, donde se mueva mucho dinero, o puede que sea un municipio muy olvidado, muy alejado de las zonas de desarrollo. Entonces, de luego que eso también repercute. El otro aspecto que influye, en definitiva, es el uso que se le pueda dar a ese solar. Si nada más como casa habitación y punto, o también se le puede dar un uso, por ejemplo, comercial. El tamaño, la superficie física medida en metros cuadrados, también. De hecho, si está ubicado en una esquina, en una avenida, a orilla de una carretera. Las entradas y salidas del solar, que no tenga problema con la servidumbre de paso, en caso que esté en el fondo. Quinto aspecto que deben de considerar, ¿cuánto vale en dinero?
cómo se fija el precio, ya sea para el arrendamiento, para la compraventa o la adquisición de la posesión irregular. Pues desde luego, insisto en el punto, depende de la ubicación, de la región del país, del estado, del municipio, del poblado y del tamaño físico, de los metros cuadrados, del frente, del fondo, cuántos metros, y del potencial de desarrollo urbano, comercial de esa zona donde se ubica el poblado. Al final, cuando no se ponen de acuerdo las partes o el vendedor, antes de comprometer el solar irregular, pues puede contratar un perito para que le diga cuánto anda valiendo ese terreno. Pero, pues legalmente, en definitiva, el precio que va a valer es el que pacten las partes. El comprador, el vendedor, el arrendador, el arrendatario, el adquirente, el cedente, etc. Habilidades de la negociación, en pocas palabras. Aspecto número 6. ¿Se puede cambiar de destino de uso, de giro al solar irregular, al suelo en sí? La respuesta es sí. Ojo ahí, pero depende del estatus legal. Ya quedamos que es irregular. Pero más bien me refiero a la postura de la asamblea ejidal o comunal. De hecho, si la asamblea está de acuerdo con que el solar pase de Doña María al empresario Jaime, que va a instalar ahí una tienda como el Oxxo, pues depende también de los permisos del municipio. Depende de la postura de la asamblea. Obviamente la asamblea pues va a estar más que encantada que instalen ahí una tienda de Oxxo. Y la autoridad municipal, por el uso del suelo, el cambio de suelo y todo ese asunto, pues a lo mejor con la pura acta de asamblea, el puro contrato, para ellos es suficiente. Y adelante, pueden llevar a cabo, por ejemplo, un contrato de arrendamiento por 30 años y que se puede prorrogar. Entonces pues ya vale una tienda como Oxxo instalarla ahí por 30 años, ¿no? Que es el plazo máximo que por ahí establece la ley tratándose de contratos. De hecho, la ley en sí, para que luego los teóricos del derecho no empiecen a teorizar y a perderse, señala un plazo genérico de 30 años, pero habla de tierra en general. Por lo tanto, se puede hacer extensible ese plazo a la cuestión de los tratos que se puedan dar en solares irregulares. Eso sí, hago hincapié. Por más perfecto que pueda ser el trato que hagan, ratificado ante notario, aprobado por la asamblea y elevado a sentencia por una jurisdicción voluntaria ante el tribunal agrario, etcétera, etcétera, va a seguir siendo irregular el solar. Aunque le cambie de giro, va a seguir siendo irregular. Si de casa a habitación le van a dar un giro comercial para instalar ahí un local comercial, una oficina, etcétera, va a seguir siendo irregular. Insisto en el punto. Mientras no se lleva a cabo la asamblea el programa, o si ya se llevó a cabo, mientras no se regularice la cuestión que te comento de investigar por qué se dejó de manera irregular, por qué no se asignó ese solar en específico. Aspecto número 7. ¿Puede una persona física o una empresa, una persona moral, ajena al ejido, a la comunidad, adquirir un solar irregular? Es pregunta. Respuesta: sí, sí puede. Nada más hay que evaluar la cuestión de ahí de las circunstancias del solar en específico, de las reglas, de las costumbres del ejido, porque por ley no se requiere que quien tenga en posesión un solar irregular sea necesariamente ejidatario, comunero, posesionario o avecindado legalmente reconocido. No se requiere. La ley por ahí no exige esa clase de requisitos. Incluso cuando regula la ley el tema de los solares irregulares, no exige que sean ejidatarios. Al contrario, y los sobrantes podrán ser vendidos, regalados a quien la asamblea quiera, determine. Es decir, a sus familiares, a las personas que viven ahí, etc. Y consecuentemente, pues tampoco se exige que sea ejidatario, posesionario o avecindado quien vaya a adquirir el solar por cualquiera de los instrumentos o contratos que te acabo de mencionar. Nada más hago hincapié.
hay que considerar los usos y costumbres, los reglamentos, las posturas de la asamblea, que en dado caso pueden existir, porque pues hay ejidos que son muy estrictos, por no decir muy cerrados, que dicen, no, aquí nada más puro ejidatario y hijo de ejidatario puede adquirir un solar irregular. Pues ni hablar. Hay que respetar usos y costumbres. Aspecto número 8. ¿Qué clases de tratos o contratos se pueden celebrar en un solar irregular? La respuesta es casi todos. Que impliquen, que signifiquen, que comprometan únicamente la posesión. En la variante de irregular, por los motivos que te vengo explicando. Es decir, el contrato no debe comprometer, no debe incluir lo que es la propiedad, porque todavía no se tiene. Nada más la pura posesión. La propiedad, en estricto derecho, sigue siendo patrimonio del ejido o de la comunidad como persona moral. Y una vez que las partes han aceptado pues esa condición de irregular, ya pueden determinar de acuerdo a los fines, de acuerdo al trato, cuál va a ser el contrato, si un arrendamiento, si un usufructo, si una cesión gratuita, etc. Y ningún contrato, ningún convenio, ninguna autoridad, ninguna fe pública hará regular lo que es irregular. Grábense esa regla básica. Hasta que se celebre la asamblea de asignación de solares, asamblea de forales especiales, no entran las asambleas simples, o hasta que se lleve a cabo a través de la SEDATU algún programa, a través de algún gobierno estatal o municipal, con el tema de o la finalidad de regularizar. Mientras eso ocurra, no se va a poder regularizar. Al menos, paréntesis, que ya se haya celebrado esa asamblea de asignación de solares o ese programa y ese solar en específico quedó sin asignar. Es probable que sí se pueda regularizar, pero hay que ver cuál fue el motivo que lo impidió. A lo mejor puede ser, recalco, algún trámite administrativo que está pendiente o algún juicio, alguna demanda. Aspecto número 9. ¿Con quién hay que hacer el trato inicial y el contrato final? El inicial es con el poseedor, pero eso sí, asegúrense que quien quiera dar en arrendamiento, quiera ceder, quiera vender su solar, que acredite con algún documento cómo justifica que le pertenece la posesión de ese solar irregular. Y esa es una pregunta básica o casi, no, es una pregunta de sentido común. Recalco y corrijo. Porque a veces me traen contratos como abogado. Oiga, licenciado, revíseme este contrato. Y habla bonito el contrato. Bueno, se ha redactado muy bonito el contrato de que yo le vendo mi propiedad de un solar y tal. Y voy a mitad del contrato cuando pregunto, ¿y de qué forma te acreditó el que te vendió o el que te quiere vender que es suyo el solar? No, pues no le pregunté eso, no sé nada de lo agrario. Mira, no hace falta que sepas de lo agrario, eso es puro sentido común. Si a mí alguien me va a vender un carro, lo primero que le voy a pedir es la factura. Si alguien me va a vender una casa, lo primero que le voy a pedir son los papeles, los documentos, la escritura de propiedad. Entonces vamos iniciando bien y que te acredite de qué forma le pertenece ese solar irregular respecto a la posesión. Y cuando de plano ni el vendedor sepa la situación legal del solar, pues es importante que el interesado en adquirir un solar irregular pues vaya y busque al presidente del comisariado ejidal, también llamado al presidente del ejido, para que le ayude a explicar cuál es la situación o informar la situación legal de ese solar irregular en específico. Ya una vez investigada la situación, sí pueden hacer el contrato final. Y en cuanto investigas un poco, te das cuenta si hace falta la intervención del comisariado ejidal, de la asamblea ejidal, que a través de un acta autorice del visto bueno, otorgue el consentimiento, el permiso o apruebe pues por mayoría que se lleve a cabo esa operación, ese contrato, ese trato y que quede por escrito pues
Porque insisto, la importancia de la asamblea es de que el solar en propiedad le pertenece al ejido y el ejido está conformado por la asamblea y la asamblea puede decidir, puede opinar. Pero por lo general lo hacen en asambleas simples, esas asambleas que se celebran por segunda convocatoria con los que vayan. Esas asambleas no están facultadas para determinar legalmente a quién le pertenece la posesión, mucho menos la propiedad de un solar, pero esa opinión que puedan emitir, sí, tiene un efecto legal ante un eventual pleito. Si ese solar se va a pleito al Tribunal Agrario y allá presentan un acta de asamblea, donde la asamblea un año atrás manifestó que estaba de acuerdo con que don Jaime le vendiera el solar a doña Isabel para que ahí se instalara una tienda de un Oxxo, desde luego que esa acta de asamblea va a repercutir en el sentido de la sentencia, a eso me refiero. Y si en un futuro, 2 años después, se llega a la regularización, pues obviamente quien tenga acreditada la posesión de ese solar, seguramente a esa persona le van a asignar, incluso hasta una empresa, le pueden asignar ya en propiedad, ahora sí, el solar. Esa es la importancia. Aspecto número 10 que debes de conocer. ¿Se puede heredar un solar irregular? Heredar, dar mediante sucesión. La respuesta es no, definitivamente no. Ni por la vía agraria, ni familiar, ni mucho menos por la vía civil, pues, cuando hay nada más juzgados mixtos. Únicamente se puede adquirir el derecho preferente a poseer, si esa fue la voluntad que manifestó quien venía poseyendo el solar irregular. Pero esa voluntad nada más puede quedar plasmada o contenida en un testamento público abierto hecho ante notario público o cualquier tipo de variante de testamentos hechos ante notario público basados en la legislación civil del estado que corresponda o también ante el cónsul mexicano en el extranjero. Únicamente porque a través de la sucesión agraria, que se elabora a través de mediante una lista de sucesión, o un testamento agrario también puede ser, o una lista de sucesión hecha ante notario público, nada más entran por sucesión agraria lo que es la parcela o parcelas con certificado parcelario a favor del autor de la sucesión y las tierras de uso común y los derechos adherentes, como la calidad de ejidatario o ejidataria, etc. Pero no entran las posesiones irregulares y mucho menos de solares que están ubicados en zonas que aún no se han regularizado. No entran en la sucesión agraria. Pudieran entrar en la sucesión civil o familiar, para ser más exacto, pues siempre y cuando ya se haya regularizado el solar, pero ya no estaríamos hablando de un solar ejidal, estaríamos hablando de una propiedad privada. Esa es la diferencia. Número 11. Aspectos que debes de conocer. Cómo evitar fraudes o problemas legales con el tema de los solares y las transacciones, convenios, contratos, etc. Consejo: no te andes dejando llevar por las palabras. No le hagas caso a las promesas. Tampoco te digo que las dejes de creer, pero búscale un sustento a la palabra, a la promesa. Recuerda que nadie puede disponer libremente, en términos legales, de lo que no le pertenece. Nadie puede andar vendiendo lo que no es de su propiedad. Nadie puede andar dando en arrendamiento, en cesión gratuita o onerosa, lo que no es suyo, de lo que no es dueño. Parte siempre de esa lógica. Y si asegura que sí le pertenece, pues que te lo demuestre con algún documento. Y hay que investigar si la autenticidad de ese documento también es real, pues. Siempre recomiendo que comiencen investigando cuando les interese un solar, más allá del trato o el apalabramiento inicial. Vayan con el comisariado, pregúntenle. Pueden ir pedirle al que les vende el solar que los acompañen o pueden ir ustedes por su propia cuenta. Si empiezan ahí las evasivas, prende el foco rojo. Hay gato encerrado. O la otra forma práctica que les recomiendo es pregúntenle a los vecinos de a un lado, de enfrente. Ellos, y más si son el más chismoso del bar, de la colonia, encantado les va a dar santo y señas de ese solar o de la persona que los anda vendiendo. A veces está el truco de que
A veces hay que darle un llamado de atención a las personas para que no hablen de más. Nomás le pregunté si sabía si ese solar está en venta y les contó toda la historia, ¿no? O la otra alternativa es ir a la Procuraduría Agraria. La Procuraduría Agraria siempre tiene un visitador en ese ejido, en esa zona. Y el visitador pues está familiarizado con lo que ocurre ahí en la zona urbana, por ejemplo, y te puede decir, sí, efectivamente ese solar está a la venta, o sabes que ese solar hasta donde sea está en pleito, ni te metas, o ese solar le pertenece a Doña María, pero lo anda vendiendo el nieto, etcétera. Entonces la Procuraduría sí puede tener información, nada más. Pero si te quieres informar de manera oficial cuál es la situación legal de ese solar, acude a la delegación del RAM, también conocido con M o Registro Agrario Nacional. Ahí te pueden confirmar que en efecto esa zona urbana es irregular, que aún no se ha llevado a cabo ningún programa, no se ha llevado a cabo la asamblea, por lo tanto, pues ya estás enterado de que es irregular y te pueden dar hasta una copia del plano o del acta de asamblea de procede, si acaso se celebró, pero decidieron dejar irregular el solar. La otra alternativa también que sugiero es que acudan al registro público de la propiedad y el comercio del municipio que corresponda o a la dirección del catastro, porque si ya se llevó a cabo algún programa de regularización, entonces ya aparece el antecedente ahí en el registro público de la propiedad o en el catastro. Y cuando no tienen información al respecto, significa que sigue siendo ejidal, lo más seguro. O bien, si te enteraste o hay el rumor de que Sedatu entró a regularizar ahí hace meses, años atrás, pues acude a la oficina del INSUS de Sedatu más cercana a tu domicilio o lo que antes era Coret y ahí te van a confirmar de manera oficial cuál es la situación legal de ese solar. Aspecto número 12. ¿Se puede dar en garantía o se puede embargar un solar irregular? La respuesta contundente es no. Porque es propiedad del ejido. Y la propiedad del ejido en zona urbana no se puede embargar. Y además, pues no te lo van a aceptar los bancos y ninguna institución de crédito financiera como garantía, como por ejemplo para un préstamo o crédito. Por cierto, los solares irregulares tampoco prescriben, ¿eh? Olvídate el que te asegura que ahí ya tiene 10 años de manera pacífica, continua y tiene un contrato y el ejido le reconoce. No va a prescribir, no puedes adquirir la propiedad de un solar irregular por más años que pasen y por más que reúnan los requisitos del artículo 48 de la ley agraria, no prescriben los solares. Pues así las cosas, vámonos a las conclusiones. Primero lo primero, investiga el estatus legal de la zona urbana, del pueblo, del asentamiento humano. Y después investiga la situación legal del solar en específico que te interesa. Investiga si es cierto que le pertenece a la persona que lo anda vendiendo, rentando o que se hace pasar pues como el titular o ellos le dicen el dueño, el propietario, pero es entre comillas. Ya dije que la propiedad es del ejido como persona moral. Y puedes iniciar, ya te digo, con el presidente del comisariado, con el consejo de vigilancia, con los vecinos de enfrente, de a un lado, de atrás de los solares. Ellos te van a pasar un reporte completo a lo por hecho. O yendo a la Procuraduría Agraria, o si quieres información más oficial, acude a la delegación del RAN o a las oficinas del Registro Público de la Propiedad o del Catastro, también tienen información. O en su caso a la oficina de la Sedatu, a través del INSUS, Instituto Nacional de Suelos Sustentables, o lo que antes era Coret, ahí te pueden dar información más oficial. Conclusión número 2. En el solar irregular se puede hacer casi lo mismo respecto al uso que en la propiedad privada. Pero respecto a los trámites, como te das cuenta, se cocina aparte, muy diferente a lo que es la propiedad privada. Conclusión número 3. Es frecuente que el inversionista, el empresario, el interesado en comprar, pues desconfíe del posesionario, si no es que del ejido. Y a su vez, es frecuente que el posesionario, el ejido, desconfíe de quien viene de afuera a querer adjudicarse un solar. Ahí esa desconfianza mutua y muchas veces esa desconfianza es por la falta de una asesoría correcta o completa.
o de plano porque se asesoran en personas profesionistas que no conocen la esencia de lo agrario, mucho menos de las zonas urbanas irregulares. Ese factor también influye para que lo tengan en cuenta. No vaya a ser que vayan con un fiscalista, un abogado en derecho civil y les diga no te metas en problema, no puedes adquirir un solar por donde le busques. Aquí ya te acabo de explicar, espero de la manera más clara posible, cómo sí puedes. Conclusión cuarta, existen solares que por su pura ubicación valen mucho, independientemente de su situación legal irregular. Ahí se tiene que evaluar el costo-beneficio. Me lo van a rentar en tanto, sé que es irregular, me lo están vendiendo entre comillas en tanto, sé que es irregular, pero ahí en 3 años, en 1 año, saco lo de la renta, saco lo de que me costó, entonces sí me conviene asumir el riesgo. Pero ya te expliqué varias de las alternativas para disminuir esos riesgos y puedas garantizar por lo menos la posesión durante el tiempo que señale el trato, el contrato que hicieron, y la importancia de señalar los montos de dinero que se entregan, pues para que también quede garantizada la inversión, que ante cualquier pleito legal de desacuerdo por lo menos puedas recuperar lo que pagaste, lo que invertiste, y por ahí alguna penalización como el interés legal si acreditas que tú actuaste de buena fe y la contraparte actuó de mala fe. Quinta conclusión, por eso la importancia de elegir el instrumento contractual correcto o el documento de las alternativas que te acabo de mencionar que más se adecúen a las características propias de ese solar irregular. Sexta conclusión, asesórate. En serio, te sale más barata la asesoría preventiva que la curativa en esos temas, en esas cuestiones de los solares irregulares. No andes buscando después abogados bomberos que te vayan a ir a sacar del incendio legal o financiero en el que te metiste por quererte ahorrar unos pesitos de no pagar honorarios para la asesoría preventiva. Y colegas, ahí está ese campo de acción. Ustedes también sean honestos, sean éticos respecto a cuando le sepan a ese tema, tómenlo, y si no, pues busquen, coayúvense, pidan ayuda, auxilio con alguien que sí les sepa, pues para que les ayude ahí a atender a su cliente. Porque por experiencia, tantos años que llevo en esto, definitivamente sale mucho más barata en dinero, en preocupaciones, en problemas, en vueltas. Sale más barata la asesoría preventiva que la curativa respecto a buscar una solución legal. En verdad que cuesta, uno de los aspectos que más me calan es cuando digo, ¿sabes qué? Pues de lo perdido lo hallado. Ya llegas aquí tarde, vamos viendo qué podemos rescatar de todo lo que acabas de perder. Ya manera de resignación, ¿no? Y todo por quererse ahorrar dinero al principio, pusieron en riesgo miles o a veces hasta millones de pesos. ¿Y qué necedad de llegar hasta ese punto? Pues por eso este tipo de asesorías, ya con esa plática, de hecho, hasta ya adquieres un curso intensivo de lo que sí y de lo que no se puede hacer con un solar irregular, respecto a que si eres agente inmobiliario, promotor de ventas, o eres inversionista, representante de un inversionista, qué es lo que debes de tomar en cuenta. Y recuerda pues que tratándose de la zona urbana irregular, el asentamiento humano, el casco urbano, la mancha urbana, el pueblo, el ejido, el caserío, tiene todos sus sinónimos, por eso les menciono, depende de qué parte del país me estés escuchando. Pues también cambia el nombre, algunos le llaman solar, otros le llaman lote, terreno, baldío, casa, local, etcétera, etcétera, al solar. Y cuando no ha construido nada, le llaman baldío, o indebidamente, allá en el real le llaman propiedad, pero no es propiedad cuando te das cuenta que no se ha regularizado precisamente la propiedad. Así que pues esos temas son para los interesados en promover la venta, para los inmobiliarios, para las agencias inmobiliarias, para los abogados que somos los intermediarios, los asesores, tomen nota de esto, para los interesados en comprar, adquirir, disponer de un solar irregular porque les interesa nada más por la pura ubicación perfecta o exacta. Y desde luego pues para
los que tienen el derecho a la posesión sobre ese solar en específico. Para ustedes son estos temas. Gracias por su atención. Hoy domingo, eso habla bien de ustedes, de que se están formando correctamente. Dejen por ahí sus comentarios, sus preguntas, ayúdenos con las respuestas. Como estos videos se ven a nivel nacional, se enriquece cuando alguien del sur aporta un dato más que alguien del norte no lo sabía. Esa es la finalidad. Aquí jamás lo sabemos todo. Aquí entre todos sí podemos saberlo mucho. Y dejen sus saludos, dejen desde dónde se conectan, porque por ahí vienen algunos proyectos que seguramente les pueden interesar, sobre todo ustedes que se mantienen leales a este canal, a esta clase de videos. Pásenla bien, hay que seguirnos cuidando, no bajar la guardia por el tema del COVID. Ya si Dios quiere vamos hacia la etapa de ver la luz en el fondo ahí del túnel, ¿no?